Bueno, si vos sos silencio, pero nunca para ver, ya no me lo que entre alguien. ¿Quiero los cafés? Sí, usted, te pago antes de no. Ada, bueno, me gustaría, estoy contento de estar acá con vos. Bueno, finalmente pudimos. Lo pudimos lograr. Sí, genial. ¿Cómo te presentarías? Bueno, yo me voy a presentar en este momento, en esta instancia, me voy a presentar como la flamante autora de estas memorias, que son las memorias de No soy una extraña, que la sacó la editorial Bademecum. ¿Estás contenta con el libro? Estoy feliz con el libro, no pensé nunca, es decir, no tenía, no me había hecho ilusiones, simplemente todo fue saliendo a medida que fue pasando las cosas. Esto se viene gestando. Entendamos que ahora están saliendo muchísimos libros que son productos de la pandemia. Entonces, durante la pandemia la gente se puso a escribir y sacó sacó lo suyo de adentro y lo plasmó en libros, documentales y películas. Pues no es el caso. Nosotros nos encontramos con Zamalea, Fernando Zamalea, que es la persona que me impulsó en el proyecto, y nos encontramos en el 2017. Y ahí empezamos lentamente a ver cómo podíamos sacar adelante el libro, un libro de memorias, porque nosotros nos habíamos conocido en Nueva York, y nos reencontramos acá en Plaza Dorrego, donde estamos ahora. Entonces a Zamalea le interesó mucho la historia que había transcurrido desde el momento que nos vimos en Nueva York, cuando él estaba grabando con Charlie parte de la religión. Entonces de ahí empezamos a hilar, a ver todo lo que había pasado para adelante y para atrás. ¿Y la idea del libro surgió de vos o surgió de Zamalea o de Rocky? La idea del libro yo la venía calculando porque el editor Jorge Álvarez, editor y productor, en sus últimos años, cuando nos juntábamos, siempre decía que yo tenía que contar la historia. Ajá. Contarla toda. Contar todo lo que había pasado de la época que nos conocimos, que él estaba en micrófono. Yo lo conocí él justo cuando terminaba Mandioca y empezaba micrófono. Entonces, bueno, desde ese momento en adelante, él sabe que yo sé muchas cosas internas de lo que pasaba. Yo era testigo. Él me había dicho, vos sos testigo de lo que pasa. Entonces vos tenés que contar un día la historia. Él veía algunos escritos míos y a él le gustaba mi pluma. Y yo era un poco tímida, pero de todas maneras él era un gran editor, ¿viste? Si él me inspiraba para que yo siguiera escribiendo, me parecía que era importante. Y claro, él le publicó la primera versión de La atracción de Rita Hayworth, de Manuel Puig, Claro. David Piñas, Mafalda. Él publicó libros revolucionarios como Mi amigo el Che, claro.
Él estuvo preso por publicar Marx, estuvo preso por publicar libros que se suponía que eran indecentes. A él le bombardearon la librería que tenía varias veces, lo de la derecha, porque por la política, por el sexo, por algún lado siempre lo querían agarrar. Entonces, hasta un punto que terminó con todo eso y entró en la movida del rock. Ahí también estaba bastante perseguido, pero era un poco más relajada la cosa, hasta el momento que tuvimos que irnos todos al exilio, pero hubo un periodo donde salieron los grandes discos, que son lo que ahora llamamos de los próceres, claro, que son La Pesada del Rock and Roll, Cubero Díaz, Manal, Claudio Gavi, bueno, todos esos músicos de esa camada son los que salieron a través de Jorge Álvarez. Y después el famoso Sui Generis, Vida, que estuviste ahí. Bueno, claro, Sui Generis, Sui Generis fue, digamos, el pináculo de toda esa movida, porque antes venía un rock and roll que no vendía más de 500 discos por tirada. Sacaban 500 discos, no vendían todos. Hasta que entró Sui Generis. Cuando entró Sui Generis, ahí cambió todo. Ada, ¿qué te pasó escribiendo las memorias? Están buenísimas, aparte tienen que ver con un montón de cosas que a mí me gustan y que son históricas, están buenísimas. Digo, porque, bueno, yo cuando hice Charlie Queer, basado en material de archivo que tengo de años, de hace muchos años, cada reportaje que leía era como tocar un poco mi historia, mi infancia, me acordaba dónde lo había comprado, qué pasaba en ese momento. Fue como muy movilizante a nivel biografía mía, ¿no? Ajá. A nivel historia mía. ¿Qué pasó con vos con todos esos recuerdos que seguramente fueron aflorando a medida que escribías, te aparecían más, o no? Bueno, sí, claro, fue movilizante y como te digo, como esto viene desde una larga data, porque lo que nosotros la pandemia a nosotros nos atrasó, en vez de la gente le sacó las memorias y se los hizo aflorar y pudieron publicar a raíz de eso, a nosotros nos paró, porque nosotros veníamos haciendo todas las entrevistas y todo, cuando vino la pandemia tuvimos un corte y yo ya me quedé en mi casa, pero bueno, fue movilizante porque yo, o sea, para empezar, vengo de lo más bajo de una villa de Córdoba y tuve que hacer todo el proceso de mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, mi juventud, hasta el momento de llegar acá y empezar a interactuar con los músicos y ser recibida en un universo que no tenía nada que ver con el mío, ¿no? Claro. Claro. Es muy raro. La gente ahora me escribe y me dice, es muy loco, yo no me imaginaba así. Yo le digo, yo no sé cómo se imaginaban, pero no es como se imaginaban. Eso estoy segura. ¿Y los músicos te recibieron bien? ¿Había prejuicios? No había prejuicios. Y está esta historieta de que las mujeres no grababan porque eran porque el rock era machista, supuestamente. Las mujeres no grababan porque la sociedad no aceptaba, o sea, ya venía una cosa que había una falta de aceptación en el tema de lo que entraba a ser show business. Claro. ¿Entendés? Entonces esto era parte, y menos el rock and roll, y menos la movida hippie, y menos de todo eso, era muy maldito, y si alguna mujer tenía inclinación por eso, tenía que ser muy fuerte. Entonces no se producía, no por un rechazo de la editorial, por lo menos no Micrófono. Yo solamente puedo hablar de Micrófono, no sé cómo eran los otros sellos. En Micrófono no había ningún tipo de problema ni con los gays, ni con las mujeres, ni con la raza. Eso de eso soy testigo. Para empezar, la mayoría de la gente que estaba ahí, todos venían de diferentes estatus. Nadie podía estar mirando al otro con recelo. Pero creo que fue un momento en que el rock nos unía.
Entonces yo fui muy bien recibida, no es que yo le andaba diciendo a todo el mundo soy villera, Claro. pero de todas formas era todo muy permisivo, era todo muy aceptado. Las mujeres eran aceptadas y bienvenidas, más allá que grabó Gabriela, grabó Carola, y grabó la Dona. Eran mujeres que tenían una fuerza para salir adelante, pero de ellas mismas, Claro. no porque la editorial no se lo permitiera. Claro. O sea que no había una cosa antifeminista en ningún sentido. En tu libro aparece mucho la persecución por parte de la policía, ¿no? Inclusive hay una Bueno, anécdota sí, que estabas viviendo era con Billy era con Billy y vieron el póster de Gardel y se calmaron y eso. Sí. ¿Por qué los perseguía tanto la cana? Bueno, Blues. ellos Gorras perseguían cualquier cosa que los sacara de la normalidad y además estaban siempre buscando la quinta pata al gato para ver cómo reprimir. Ya por ser jóvenes era algo, Sí, ¿no? sí, bueno, si no era joven, tenías el pelo corto, iba a la escuela y te quedabas dentro de tu casa, todo lo demás era subversión. O sea, ellos habían hecho una mezcla entre los verdaderos gente que estaba en la guerrilla, que estaban en la militancia, que ya en esa época afloraba, lo habían unido a la situación de que había hippies y todo caía bajo la misma. ¿Entendés? Claro. Vos en algún momento dijiste que te sentiste un poco invisibilizada por el tema de no tener reconocimiento, por ejemplo, cuando fuiste a una exposición y estaba la foto, que si querés la podemos mostrar, no estaba tu nombre y eso, o fue solo un momento y listo, o sentiste realmente como que no, que recién ahora se te está reconociendo. Bueno, sí y no, la falta de yo soy una persona que Te tapó la cara. soy una persona que he aprendido con mis grandes maestros, empezando por Jorge Álvarez, y lo digo en el libro, a no victimizarme y a entender las situaciones y los vericuetos de la vida. Yo me exilié, todo mi archivo fotográfico se perdió en el exilio, o sea, quedó acá y se perdió en el exilio. Y entonces, cuando yo volví, me di cuenta de que la foto se había convertido en un icono, que yo no existía para la foto. Tuvimos que salir con Charlie Nito a decirle a la gente que la foto era mía, porque se le habían atribuido una serie de personas, cualquiera que de todas las fotos tenían un nombre diferente, abajo decía foto de tal, ¿viste? Entonces se le habían atribuido un montón de gente. Entonces ahí aparecí yo en las redes a decir, esta foto es mía. Claro. Entonces otros empezaron a decir, ¿qué? ¿De qué eso? Entonces ahí fue cuando Charlie Nito, y especialmente Nito, que estaba más tranquilo, empezó a decir esa foto de Ara Moreno, bla, 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 y empezamos a explicarlo, y ahí se produjo una vuelta donde los fans de Charlie Nito, de los Sui Generis, y en especial la gran cantidad de gente que hay de fans de él, Adiós Sui Generis, empezaron a conectarse conmigo y empezaron a pedirme que les cuente cómo había sido, cómo eran los chicos en esa época. Ahora pueden leer el libro. Claro, ahí se produce el enlace mío con la foto. Bien. Sí. Bueno, contás un poco de tus amores en el libro, que está buenísimo, cuando viste con Billy Bond, tu romance con Nito. Lo que no contaste mucho ahí, cómo era el amor en ese contexto hippie, digamos, si era un amor libre, de parejas abiertas, que ahora está tan de moda, si había celos, porque María Rosa cuenta en el libro que lo celaba Charlie quería parejas abiertas, pero ella no. ¿Cómo era el tema? El amor es el amor. ¿Qué es el amor? Por favor, Ada. En todas las épocas. Tengo todavía novios tengo exnovios y mi exmarido que todavía está resentido porque yo me fui con tal otro. O sea que eso es una cosa, pero no, sí, es decir, fue justo un contexto de los 70 a los 80
muy liberal, en comparación con lo que habían sido los 50, los fines de los Claro, 50, los 60, claro. era una liberación total. Y además, después vino el tema de la corrección política, etcétera, y todo se volvió a cambiar, y después vino la epidemia y el SIDA y todo se volvió a tranquilizar. Pero hubo un gran periodo donde estaba todo el mundo con todo el mundo. Eso es cierto. Pero también en ese todo el mundo con todo el mundo había los dramas de los celos. Y todo eso. No los voy a nombrar, pero tengo novios que todavía me dicen, porque vos, pero fue hace mucho tiempo eso, pero bueno, pero yo. No, y aparte por ahí hay mucha gente que ellos mismos por ahí estaban con otra persona y no permitían que su pareja estuviera con otra, pero Bueno, eso sí, no, eso es típico, es ¿no? la base de lo que te estoy contando, Claro, ¿viste? tal cual, tal cual. Es la base de lo que te estoy contando, ¿viste? En el cual yo no me voy a decir, pero vos te estaba contando, tal, Claro. sí, pero vos me dejaste por tal. Claro. O sea que bueno, esto es una constante, creo que eterna, ¿viste? En un momento del libro, en la página 58, decís, Ney Matogrosso puso su creatividad al servicio de esa independencia sexual que, eh, que iba a ser tomado, por ejemplo, por otros millones en su país, o millones de homosexuales, para que pudieran expresarse libremente, ¿no? Sin duda abrió la puerta para que los homosexuales brasileños salieran del mero disfraz del carnaval hacia una vida de aceptación, algo que dejó cautivo al resto del público. ¿Pensás que Charlie de alguna manera, sin ser gay, él por supuesto, pero digamos, con toda esta cuestión que yo digo, queer, pintarse las uñas, vestido, etc. Bueno, no lo podemos comparar a Charlie con Ney Matogrosso, porque Ney Matogrosso directamente era el tipo de gay que desplumaba con plumas literales. con plumas reales. Cuando yo me pongo la pluma, me pongo las plumas. O sea, claro. tenía la pluma gay seguro. Bueno, pero Charlie, por ejemplo, a salir con calzas en una época, pintado las uñas, la tapa de la revista Libre, ¿te acordás que decía, mi mujer me quitó el machismo pintándome los labios y vistiéndome de mujer? Era como bastante punk en el año 84, inicio de la democracia. 94 era acá. 84. 84. Charlie, estamos hablando de Charlie. Estamos hablando de Charlie. Charlie es un provocador. Es un provocador, y donde haya una forma de provocar, donde haya una manera de provocar, donde él vea que él puede enganchar una provocación y al mismo tiempo, como gay, abrir el juego para que otra gente que entienda esa provocación se enganche, lo va a hacer. Partamos de que Charlie siempre tuvo mujeres en el grupo. Claro. O sea, ¿no? Sin embargo, Zay nunca puso una chica. No digo que esté mal ni nada, pero digo en comparación. Manal nunca puso una chica a cantar, ni a tocar la guitarra, ni a violín, ni nada. Charlie siempre integró a las mujeres. Él tiene una cosa con las mujeres y las copia, tiene una cosa con las mujeres que él es muy dúctil. Es muy dúctil. Y él no. Charlie no tiene no tiene un encasillamiento, no está condicionado por el sexo. El Charlie siempre fue de buscar donde había una provocación, de ponerse las calzas, de bajarse el pantalón, de hacer así, y todo eso. Nunca vas a saber hasta qué punto lo hacía, hasta qué punto era un acting. Claro. ¿Entendés? Claro. Puede ser un acting, pero puede no serlo. Claro. ¿Entendés? Claro. Puede ser algo que en bueno, este momento era genuino. Esa ambigüedad que le gustaba tanto, que él amaba a Prince, a Bowie, a Marilyn Manson, gente muy ambigua, ¿no? O sea, no hay en él una cosa que él se va a poner a pensar que una persona es gay. Claro. ¿Entendés? Esto es lo que él tiene. La mayoría de la gente todavía hoy está condicionada hacia cuando yo soy gay y aquel no es. Yo no soy gay. Tal cual. ¿Entendés? Charlie no tiene estos límites. Claro.
no lo tuvo después de Sui Generis, yo nunca escuché. Él entró en el tema de solista, hablemos, Ajá. de solista, porque siempre estuvo después con las otras bandas y era una cosa de muchachos. Yo he estado todas las giras, he estado en todas las giras, he dado todos los shows, desde Sui Generis en adelante, del primer día que lo vi hasta el cumpleaños del otro día. Claro. O sea, Charlie no tiene una cosa que lo limita sexualmente para nada. No, Es genial, porque sin teoría marca esto, ¿no? Lo de, por ejemplo, Perlonger decía que la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad son ficciones, no existe, las personas somos personas. claro, y Charlie muestra esto, ¿no? Charlie es uno de los que está mucho más adentro que nadie, inclusive te digo que los gays y los feministas, Claro. porque ellos están en una situación de que se hacen nosotros y los otros. Claro. Él no tiene esta cosa de nosotros y nosotros, él está adentro de todas las situaciones. ¿Entendés? Y él nunca lo escuché decir que alguien era gay. Claro. ¿Entendés? Eso es interesante, porque no, porque va a venir alguien que, bueno, es gay. No hay en él una situación en la cual él pueda definir a la gente, encasillar a la gente, que sea gay o que no sea. Claro. Va a venir alguien que no es gay también, podría decir. Estamos todos ahí, todos entendemos lo que es ser gay. Dice, no, pero va a venir alguien que no es gay. O sea, en la cabeza de él lo corre. Es genial. En otra parte contás que en la época de la hija de la lágrima andaba siempre con la muñequita Barbie, ¿no? Sí. Y que la muñequita hablaba por él. Sí. ¿Qué pensás en relación a eso? ¿Cómo lo pensás? Yo pienso que, bueno, como un alter ego, yo pienso que todo eso, sobre todo, es una parte que a Zambalea le fascinó porque él la conoce muy bien. Yo llegué a un momento cuando lo encontré a él con la Barbie en Córdoba. Él se había perdido el límite entre Charlie y Stay No More. Claro. O sea, si yo todavía en Estados Unidos había encontrado a Charlie, cuando llegué a Córdoba, que había sido cuando pasó esto era como en el 95 más o menos, era la época de Cassandra Lange. Él andaba con la muñeca. Yo lo había visto que se había desdibujado totalmente. Había habido una desconstrucción. Entonces se había fundido el Charlie que yo conocía con Stay No More. Y justo en el momento de la Barbie hacía era como de el alter ego además de tenerlo en el show y todas esas cosas que hacían en el show, porque te acordás que salía con el micrófono y hablaba. Bueno, además de eso, cuando no estaba haciendo eso, también actuaba con la cosa, él hacía decir cosas de la Barbie. Entonces, yo fui viendo cómo Charlie, o sea, no fui viendo, llegó, me choqueó. Claro, era muy fuerte. Era el chico que yo conocía de Sui Generis, de pronto no estaba mal, claro. No estaba mal. Es decir, no solamente que no estaba mal, sino que se había fundido, pero estaba en otra, pero se había producido una desconstrucción. Claro. O sea, la desconstrucción no es que la persona se fue o no está mal. La persona se ha fundido en otros personajes y en otras situaciones. Ahora es muchas cosas. Ahora, de momento puede ser Charlie, pero de momento es la Barbie, de momento no es nadie, de momento se tira de 150 pisos, de momento, viste, era un conglomerado de cosas que se habían fundido todas. Llamarle por la droga, llamarle por lo que sea, eso había pasado. Claro. Y a mí, viste, me sorprendió. Claro. Me sorprendió porque yo... ¿Te asustó en algún momento un poco o no? Bueno, no ves nada. Estoy curada de espanto. Claro. Una
cosas que yo he visto de él, todo lo que yo no digo en el libro, y todas las cosas que nunca voy a decir y me voy a llevar a la tumba. Claro. ¿Entendés? Porque él es mi Obvio. hermano, mi amigo, y todo, todo. Claro. Hay cosas de las cuales yo no voy a hablar, Claro. pero o sea, yo estoy curada de espanto, pero al mismo tiempo fue sorprendente Claro. venir y verlo en el show, quedarnos como siempre, hablando, y entonces ya las facetas de él iban cambiando, y entonces estaba mezclada la cosa. Claro. Ya no era puramente, y esto fue todo el momento hasta el bien entrado los años 2000, cuando yo lo seguía viendo. Yo pasaba por la casa y tocaba el timbre y subía y hablábamos, y él ya Charlie era Say No More puro. Una pregunta más de Charlie y después pasamos a Nueva York. ¿Alguna anécdota de la grabación de Clics Modernos que estuviste ahí en los estudios de... Decía, alguna anécdota de la grabación de Clics Modernos en Nueva York, que es un disco histórico, y me fue Bueno. divertido lo que contás cuando fue a tu casa, que tenés miedo que la afanaran. Divino, divino. Es un libro increíble, la verdad es que muy genial. Charlie me toca una vez el timbre de mi casa. Me llama y me dice, loca, estoy acá. Venite, ¿dónde es ahí? Cae a mi casa. Y yo vivía en un barrio, ahora es Greenwich todo. Village. No era Greenwich, es cerca de Gramercy Park, un pedazo de tierra en ahí entre Gramercy y otro lugar que se llama Murray Hill. Es un pedazo ahí, una cuadra que en ese momento estaba, básicamente eran puertorriqueños, se vendía todo tipo de drogas, había de todo en una cuadra. No, igual no era muy jugado, había lugares muchísimos peores que la 25, como siempre todos le decimos la 25, mi casa era la 25. La 25 era dentro de todo decente, ¿viste? Pese a todo eso que te digo. Entonces Charlie cae, pum, 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 con un montón de cintas a decirme que yo no tenía idea que él venía de dónde, ni qué había hecho. Vos ni sabías que habías tocado en el Ferro presentando que No Yuta sabía Caprile, nada. porque no había internet, nada. Él me decía cosas que para mí eran tan lejanas, que yo estuve, que fue esto, 100.000 personas, 5.000 personas. Para mí era como si hablara de cosas. Yo lo máximo que había visto de él había sido la Dios Sui Generis. Después de eso, para de contar, después sabía por la gente que venía de distintas situaciones que se habían producido, que se lucirán y que de esto que lo otro. Eso lo conocía de segunda o tercera Mano. pero de pronto me cae con el tema. Y él estaba paranoico. Yo les conozco las paranoias de Charlie, de chicos, los conozco. Pero él estaba extra paranoico. Y salía a la puerta de mi casa y veía gente que le parecía rara. Y decía, no entrará. ¿Qué sé yo? Le digo, pues no entrar. Pero bueno, ¿cómo le entrará? Pero pero estaba con los teclados, la guitarra, la cinta de Clics Modernos. Tenía básicamente su drama de las cintas. ¿Eran grandes? Eran con unos rollos, parecían de cintas de películas. Yo no tenía idea de lo que pasaba, nada, no sabía del Clics Modernos, ni que traía la grabación, ni qué era, ni yo estaba contenta de ver a Charlie y de seguir con la historia, de fumar unos porros y salir a dar vuelta por Nueva York. Pero él básicamente estaba con la historia de las cintas, no se llamaba Clics Moderno en ese momento ni nada, no se llamaba nada. En ese momento, ¿tenía el pelo corto ya o no? Tenía el pelo, no lo tenía tan corto, tenía el pelo bastante justo después. Claro. Entonces, porque esto parece una huevada, pero fue todo un tema en Argentina que se haya cortado el pelo. La gente le gritaba cosas, Charlie los cagó pues se cortó el pelo.
Hay una cinta que No, presentó pues Clics Modernos. Nueva York le agarró, vio la nube, vio que había cambiado la cosa. Y aparte porque estaba conmigo y yo lo llevaba a los lugares donde ya toda aquella historia no, no pasaba más. O sea, sí pasaba, porque viste que no, bueno, en Estados Unidos ya están los hippies, recontra hippies, o sea, está todo, hay situaciones y épocas que siguen, pero había habido un gran cambio, ¿viste? Claro. Y él ya cuando me vio a mí, yo había cambiado ¿Vos cómo totalmente. estabas de look? Medio punk. Yo estaba de un pan con los pelos teñidos, con unos mechones rojos así, ¿viste? Yo era otra persona, no sabía las cosas que hacía, me había tenido el pelo todo a raya, todo siempre. Todos mis amigos eran peluqueros o hacían cosas estéticas. Yo salía de mi casa de una forma y volvía a las 4 de la mañana con el pelo de otro color, ¿viste? Era todo muy cambiante todo. En la autopista nos hacíamos corte de pelo. Wow. Íbamos por la autopista y decíamos, parábamos a tomar un café en un Shell y salíamos con el pelo de otra forma. Entonces, Charlie cuando llegó ahí, ¿viste? Se dio cuenta, y por eso es que no soy un extraño, es el título que yo le puse, tiene un doble sentido. A ver. Y el sentido de que para la gente acá, yo no me podés ubicar muy bien, ¿viste? Entonces, para mucha gente, yo soy una extraña. Entonces, les estoy diciendo, no soy un extraño, pero al mismo tiempo no soy un extraño. Es el tema que Charlie volcó cuando llegó allá y empezamos a salir. Entonces, cuando vos ves la letra, él dijo, no, yo soy parte de esto. Claro. No, ¿viste? A él se sintió identificado con ella. Claro. ¿Entendés? Dijo, no soy parte de esta ciudad. Claro. Eso no es como me lo cuentan en los diarios. Claro. Ahora que lo veo me doy cuenta que yo soy así, yo estoy acá y soy parte de eso. Claro. No soy un extraño. Eso es una cosa que volcó él cuando llegó, ¿viste? Claro. Yo de ahí, de mi casa, finalmente le dije, vamos al hotel, que quedaba a 2 cuadras, para que estuviera más tranquilo. Claro. Y del hotel fue a otro hotel que está a la vuelta de Electric Lady, el Washington. Y ahí se quedó y hasta alquilar el loft. Claro. El loft es donde sacamos las fotos de Click Moderno. Pensé que las fotos del sobre interno habían sido en tu casa. No, ese es en el loft que la alquiló. Ajá, que era todo piso blanco, divino, Sí, ¿no? sí, eso era de una... yo pienso que el señor era bailarina, yo no la llegué a Claro, conocer. tiene pinta, sí. Entonces tenía una cosa muy linda, ella tenía el loft que era bastante amplio, tenía un piano, pero tenía, creo que bailaba o algo, entonces habría clases capaz, entonces tenía todo muy vacío y tenía unas cosas puestas en la pared y había comprado unas butacas viejas de cine, o sea, una fila de butacas viejas de cine antiguas, y tenía muy pocas cosas en el loft. Era una cosa bien Nueva York. Este lugar era súper Nueva York. Y a Charlie le vino perfecto. Estaba feliz. Claro. Él estaba feliz. Después vino Yoka. Mientras tanto, pues estábamos todo el tiempo juntos. Yo tenía pareja, pero a mi pareja no le importaba porque sabía yo estaba todo el tiempo. Yo estaba todo el tiempo. Cuando no me quedaba dormida en los de Charlie, me levantaba a la mañana en casa y me iba para allá porque estábamos todo el tiempo juntos. Era comprar ropa, a salir, a estar en las sesiones de grabación horas y horas y horas. ¿Qué es lo que más extrañas de Nueva York? Ya pasamos a Nueva York. ¿Cómo? ¿Qué es lo que más extrañas de Nueva York? Bueno, no, yo con el tiempo ya no extraño, porque después viví 5 años en la India, ¿viste? Claro. O sea, que yo cuando salí de Nueva York,
El ambiente el ambiente de Nueva York no es incomparable en cualquier época, de haber sido en los 20, en los 40, en los 50. Hay una cosa en Nueva York que es Nueva York, que vos mirás así, ¿sabes qué? Es increíble. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Tiene como un imán que Como un va, sino imán, que querés claro, estar siempre. claro. Bueno, vos no te volviste. Claro, claro, te absorbe, ¿viste? O sea, está ahí. Yo disfrutaba mucho. Nosotros prácticamente dormíamos de día y usábamos Nueva York por nuestro gran amigo gay también, te lo digo gay porque no hay que acostumbrarse a diferenciar. Él era mi peluquero personal, murió y nosotros usábamos Nueva York después de las 6 de la tarde. De Nueva York viene la gente, ahora con el tema de la pandemia todo ha cambiado, pero en esa época la gente venía como 15 millones a trabajar y después se iban a los subtes, a las 5 de la tarde cierra todo y se van Claro. a los lugares alrededor. En Nueva York queda vacío, queda con los que viven ahí nada más. Claro. El neoyorquino real, sea ya nacido o no, el neoyorquino que se queda durante toda la noche hasta el amanecer que viene la gente a trabajar, a eso a las 9 de la mañana. Entonces, a partir de las 6 a las 9, nosotros andábamos por todos lados. Entonces ahí están las huestes de la noche, los clubes, los lugares, ese era en el medio de los 80 pasaban millones de cosas. Eran una época que ya no existe más. Claro, claro. Ya no existe, No existe, más. aparte No, cambia no, todo el tiempo, ¿viste? no, Hay no. edificios nuevos. No, cuando yo hablo en el libro del lugar donde eran los mercados de carne, Claro. todo eso ahora son edificios Edificios. fabulosos, y cada restaurante para entrar te cobran $1000. O sea, en Está muy ese cheto. tiempo, en ese tiempo era tierra de nadie. No, yo lo ¿viste? que más que fui, Wall Street no existe más. Viste que antes Claro, era un mundo de gente, claro. ahora la gente trabaja desde la casa. No hay gente, en las calles de Wall Street no hay nadie. Claro. Ni de día, ni de tarde, ni de noche. Claro. No existe. Sí, mi amigo Cambió, no también existe. me dice, está todo vacío. Porque Claro. la gente se mudó Queens, Brooklyn. para Brooklyn. Toda esta movida no existe más. Yo lo que estoy contando como memorias, así como cuento la memoria. Pero genial, alguien tenía que hacerlo, como Claro, diría Roque. porque algunos me dicen que algunos me dicen que Algunos te dicen, ¿qué te dicen de Nueva York? que Nueva York, o sea, ellos van ahora y no encuentran nada de lo que había. Claro. Entonces, cuando yo lo cuento en el libro, ellos rememoran. Y hay otros que nunca habían ido a Nueva York y que de acá, tal cual Charlie dice No, yo soy no soy un extraño, no son como las cosas que dicen en el diario. Acá había un relato de lo que pasaba allá y cuando llegó allá se dio cuenta que era diferente. Claro. Entonces lo que yo cuento es haber vivido en una época que no existe más. Claro. Fue genial porque estaban como emergiendo cosas, todo el punk, el pop-punk, todo eso. Continuamente, por eso te digo, yo salía de mi casa, así, por ejemplo, Claro, y yo volvía a las 4 de la mañana. Diferente. Todo esto amarillo, con otra ropa, ¿viste? Mi vecino no me conocía. ¿Entendés? O sea que todo durante mucho podían pasar un montón de cosas, volvía, no volvía, se iban, estaban los after hours. Era algo que no existe más. O sea, no existe más y hay poca gente que lo cuenta. Ahora me doy cuenta por las redes que gente habla de los clubes, de lo que pasábamos en esa época, ¿viste? Cuando los recuerdo. Y además porque era una época que no había teléfono, nadie sacaba fotos. No hay registro. No hay registro. Mucho registro de eso no hay. Si no lo decís verbalmente. Claro, tiene que estar en algún lugar, si no se pierde. No hay registro de esa época. Estuvimos en el cumpleaños de Charlie y yo le comentaba, estaba Charlie sentado ahí, estaba Nito de un lado y del otro lado León. Y yo le digo a León, tengo una foto de ustedes
en Portuyeco. Dije, no puedo creer. Una foto de Portuyeco que está en el libro. Sí, sí, le digo yo. Me dice, porque es muy raro, en esta época nadie sacaba fotos. Claro. Te pasabas la grabación entera de un disco y no había quedado ningún registro. El único que quedó fue el disco y la tapa. Nadie iba a la grabación y sacaba fotos por todos lados. No pasaba eso. No hay. No hay. No hay, sobre todo en los 70 no hay, en los 80 no sé, yo me fui, pero ya no hay muchas cosas. Sigue sin haber muchas cosas. ¿Cómo llegaste a la meditación, a desarrollar tu faceta espiritual, a la India? Ahora sé que también. Bueno, sí, esas son cosas que van pasando internamente, ¿viste? Vas teniendo, internamente vas teniendo flashes de cosas que no te van, ya no estás tan satisfecho con todas las cosas que están pasando. Te das cuenta que existen muchas cosas y que hay una búsqueda. No todos la ¿Pero buscan. pensás que siempre la tuviste y que después te explotó? ¿O que la encontraste y no estaban? No, siempre fue así. Siempre estuvo la Sí, siempre fue así. No me acuerdo cuándo no. No me acuerdo cuándo no. No me acuerdo cuándo no. Siempre eso estaba ahí y en el medio de la locura total que he llegado a tener y en el medio de haber estado en la oscuridad total y muy hundida, siempre había como, siempre yo tenía como esta especie de guía que me decía que tenía que seguir, que esto que estaba pasando no era definitivo, que yo tenía que seguir porque a un punto me iba a encontrar con esa situación de la búsqueda, de seguir con la búsqueda. Entonces, cuando llegó el momento, ¿Qué llegó? llegó el momento. Lo que pasa es que yo quería irme, yo tenía mi marido por 10 años en Nueva York y yo me quería ir a la India. Y yo me quería ir a la India, pero no. Yo me quería ir a la India, pero él no me dejaba. Porque decía que no iba a volver más. Ajá. Me decía, vos te vas a la India. Y yo le decía, inclusive a hindúes, que yo muero por ir a la India. Era el principio de los 80, antes de que yo entrara en el torbellino de la droga y todo. Y él me decía, si vos te vas a la India no volvés más. Claro. ¿Y volviste? Vos te vas a la India no volvés más. Entonces, no, Volviste, pero te trajiste un pedazo de India adentro tuyo. Amigos hindúes, vos nos encontramos allá, yo voy a ir a la India. Y él me decía, vos no te vas a ir a la India, vos te vas a la India, no volvés más. Bueno, yo me quedé 5 años una vez que fui, o sea que él tenía, no estaba tan alejado de la situación. Y ya agarré la punta final, que si me hubiera ido en la época en que todo el mundo se iba a la India, ahí sí que no. No volvía. Ella me terminaba en Katmandú y no volvió nunca más. 2 preguntitas y te libero. Una, ¿qué consideras que te faltó vivir? ¿Qué experiencia no tuviste que te hubiese gustado tener? No tengo. No te quedó nada por vivir. No pienso en mi tintero que hayan quedado cosas. O sea, estoy muy contenta de haber llegado a esta instancia que puedo contar, de que hay gente que le interesa lo que cuento, que he sido testigo, porque estuve ahí, viví esto, hice esto, y me confío, por ejemplo, a alguien que es una mente brillante como Jorge Álvarez, me confío de que yo contara cosas porque él sabía que iba a ser genuino, porque puedo contar cosas que no tengo segundas intenciones. O sea, no estoy vendiendo nada, ni estoy disculpando nada, ni estoy condenando nada. Son cosas que yo puedo contar objetivamente lo que pasó. Si no sé si te has dado cuenta que no hay
juzgamiento en el libro, de que fue bueno, de que fue malo, de que esto pasaba, que tendría que haber sido así, bueno. Entonces, estoy muy contenta, o sea, no pienso que hay cosas que me quedaron por contar, es decir, puedo seguir contando. Hay más de 100 páginas que no salieron en el libro, porque si no se hubiera convertido en una cosa enorme, pero Pero bueno, Jorge Álvarez te dijo que lo contaras todo, ¿no? Pero seguramente algo no contaste. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguna cosa que no hayas contado en el libro que te hubiese gustado que apareciera? bueno, no, hay cosas que no, yo me resolví a no contar con mala leche. Ah, está bueno eso. No sé si vos te diste cuenta que no entro en la controversia ni decir que tendría que, como tendría que haber sido. Claro, Además, los editores, tanto Samalea, que es el que prácticamente escribió conmigo y fue palabra por palabra diciéndome cómo yo tenía que encarar el relato, no me dejaba hablar para adelante ni para atrás, y sino ir siempre en un presente, en primera persona, contando lo que yo iba viviendo en ese momento, no elaborando y decir, porque bueno, yo a veces, Billy Bond era un gran productor acá, y quién iba a pensar que después se iba a convertir en un superproductor teatral, etcétera, etcétera. O sea, no ir para adelante, elaborar cosas adivinando cómo había sido la situación o cómo había terminado la persona, el hecho, la persona o la situación, ¿no? Entonces siempre iba, por eso que el relato me dice es vertiginoso, porque no me voy expandiendo en las situaciones. claro. Y en algún momento cuando estabas viviendo todo eso que vivías, ¿te pasaba por la cabeza decir esto lo tengo que escribir, lo voy a escribir, o lo vivías y después? Jamás pensamos, ni yo ni nadie. Claro, El que te diga que había tenido alguna idea, un día soñó, pero nada más. Nosotros estábamos ocupadísimos viviendo en un momento en que era peligroso vivir, en un momento en que era que se podían matar. Todas esas situaciones que nosotros vivíamos eran de tipo, estábamos siempre en peligro. Nosotros salíamos y no sabíamos si íbamos a volver. claro. ¿Entendés? Entonces, todo lo que me estás diciendo, cómo vivíamos la represión. Y la vivíamos la represión poniendo el pecho, ¿viste? Claro. Porque vos salías y podías no volver en la época de la NUCE, antes, las 3A y esto. Siempre hubo una situación de represiva. Siempre. A nosotros nos tocó vivir hasta que nos fuimos. Nos echaron. No es que decidimos, ay, nos vamos a ir. No, yo me hubiera quedado, a mí Buenos Aires me encantaba, pero a Álvarez le dijeron, vos seguís, así que ojo, y Álvarez dijo, yo me voy, viene quien viene. Y en Nueva York era peligroso también, digamos, no por los milicos, pero digo, por la situación punk y todo eso. No, pero era otra cosa diferente. Era otra cosa diferente, no tenía la policía, los Falcon encima todo el tiempo, el patrullero, no tenía eso, había una permisión. Y de pronto el peligro vos te lo buscabas, Claro. no venía de afuera, vos te ponías en situaciones peligrosas, te ibas al barrio de los más terroríficos a comprar heroína, ¿viste? Esa es una decisión tuya. Claro. Capaz que no volvía porque los otros te mataban para robarte, no sé, pero no es que no podías salir a la calle porque no sabías si volvías, porque el patrullero te llevaba y te desaparecía. Claro. O sea, mira la diferencia. Tenés derecho a buscar el peligro y terminar muerto, o bien no tenés ningún derecho y vos vas a salir a la calle a comprar cigarrillo y no volver. Claro. ¿Entendés? La última, ¿por qué recomendás leer el libro? Yo lo recomiendo. Me parece que es genial ese libro, lo disfruté mucho. ¿Vos por qué? Pienso que es útil para no perder la memoria.
y para conocer un montón de cosas, Bueno, gente que sí, no vivió, puedes ¿no? conocer porque lo que hay acá adentro son memorias de situaciones que ya no existen, que no van a existir, que nos pueden enseñar cosas, podemos aprender cosas y podemos entender cosas que están pasando ahora, de cómo se fueron creando, de cómo fue progresando la época. Pero pienso básicamente que lo que hay acá son memorias. Por eso se llaman las memorias, porque fui testigo. Bueno, muchas gracias, Ada, me quedó mucho. Bueno, espero que hagas